En este video vamos a empezar a ver cómo manipular datos principalmente en data frames. Vamos a trabajar con pandas y polars, y ya he mencionado que polars tiene una sintaxis un poco similar al tidyverse de R, eh, y tiene otras ventajas que, digamos, si uno está trabajando con muchos datos, polars tiende a ser más rápido. Pero bueno, en geología a veces no trabajamos con magnitudes muy grandes de datos. Entonces, y para las pruebas lógicas, entonces vamos a usar los operadores y para el AND, la rayita vertical para OR y esta como aproximado para negar. ¿Sí? Y si vamos a agrupar operaciones lógicas, las ponemos dentro de paréntesis. Entonces vamos a empezar con polars. Entonces vamos a ver cómo resumir, filtrar, seleccionar y crear variables. ¿Okay? Entonces, para trabajar con polars, bueno, ya habíamos convertido el Titanic, o el Titanic si eran polars, pero también vamos a convertir el DAT1, que es un pandas, y el Air Quality, que es pandas también. Lo vamos a convertir a polars, y con eso simplemente le pasamos a la función PLDataFrame el dataframe de pandas y lo convierte. ¿Okay? Entonces, por defecto, sobre todo cuando se van a usar varias columnas, utilizamos la función pl.call para seleccionar columnas. ¿Okay? Dentro de este podemos usar nombres, números o selectores de polar selectors similares a los selectores de tidyverse de R. Entonces, con el select hay como dos funciones. Podemos seleccionar, crear variables y resumir variables. Para crear o modificar variables se usa el with columns. El select es como el select de R, de tidyverse, y como el summarize, ¿verdad? Cuando queremos resumir variables. Entonces funciona como los dos. El with columns es como el mutate de dplyr, y aquí podemos usar métodos adicionales. Al final podemos ponerle .alias para asignar el nombre. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos seleccionar la columna de age, era la edad del DAT1, y el call, verá que tenemos estas columnas. Entonces, si queremos seleccionar solo esa columna, entonces ponemos el nombre del data frame, punto. Mira, aquí el punto podemos pensarlo como el pipe de el tidyverse. Entonces, punto o pipe select y pl call, y aquí sí hay que usar siempre con comillas, ¿verdad? Creo que esto funcionaría también, como es solo una columna, creo que funcionaría sin el pl call. Sí, también. Ok, entonces así selecciono una columna. Ahora, si quiero resumirla, entonces, por ejemplo, selecciono la columna, le aplico la función que quiero, y con el punto alias le pongo el nombre. Entonces, no, data frame, punto, selecciono la columna, a esa columna le aplico una función, y a ese resultado le pongo un nombre. Entonces, este sería como el summarize. Entonces me da el promedio de edad. Aquí estamos trabajando una columna para empezar fácil. Entonces, si yo quiero modificar, ¿verdad? Aquí no estoy guardando de nuevo el objeto, simplemente lo estoy como haciendo un cálculo en el momento. Entonces, con with columns yo puedo generar una nueva columna que se llame altura, y
esta, como está en pulgadas, lo multiplico por el factor de conversión para obtenerlo en centímetros. Entonces, si aplico esto, voy a tener una nueva columna que se llama altura, que está en función de el height. ¿Okay? Si yo quisiera guardar esa, entonces pues reescribo, guardo de nuevo mi objeto. ¿Okay? Como en este caso, ¿verdad? Entonces en Titanic lo que voy a hacer es que voy a seleccionar, en este caso si tengo que usar PL-Call, selecciono varias columnas y a esas columnas lo que voy a hacer es que las voy a convertir en categórico. Ahora en Polars no puedo pasar de, digamos, de texto. Es que no es, vamos a ver, texto, ¿no? ¿En cuál estoy? Ah, en Titanic, perdón. Titanic. ¿Verdad? Entonces, no puedo pasar directamente de entero a texto. ¿Ok? Tengo que pasarlo primero. No puedo pasar de enteros, ¿verdad? Que estos son enteros. Están como enteros. Excepto este. Este sí está como string, pero los otros, como están como enteros, no puedo pasar de enteros a categóricos directamente, sino que tengo que primero convertirlos a string y luego convertirlos a categórico. Entonces, mira, vemos aquí, tengo pclass, survive y sex, survive, pclass y sex, ¿verdad? Dice string, entero. Cuando aplico esto, como estoy guardando el objeto otra vez, ya vemos que aparece como categórico. ¿Okay? Entonces, si quiero hacer algún cambio con Polar, sí tengo que reescribir el objeto. Ahora, para cambiar, en este caso con el Air Quality, AirPL, el mes está como número entero. Yo quiero pasarlo y ponerle nombre, pasarlo a categórico y ponerle nombre. ¿Okay? Entonces, tengo que hacer primero un diccionario que me mapee el mes. Entonces 5 es mayo, etcétera. Aquí no, la llave no tiene que ir tiene que ser a como está originalmente en la columna que quiero. En este caso está como entero, entonces lo pongo como entero. Y el valor sí va a ser un texto porque es lo que quiero que me regrese. Entonces, de nuevo voy a reescribir el objeto. En with columns voy a modificar columnas. ¿Qué columna voy a modificar? El mes. Que quiero que me cambie, ¿verdad? Por esto, entonces que a lo que es 5 le ponga mayo, etcétera. Pero como esto es texto, entonces, y que después que me lo pase a categórico, ¿verdad? Entonces, vamos a abrirle aquí otra vez. ¿Verdad? Aquí tenemos el mes, enteros en número. Y cuando aplicamos esto, tengo que definir esto primero, por supuesto. Ok. Entonces ya vemos que me cambió a categórico y me puso los nombres. Ok. Entonces, esta es como la parte de selección, resumen y manipulación de columnas. Okay. Ahora vamos a ver cómo filtrar, sobre todo, y después cómo hacer otros resúmenes ya por agrupaciones. Okay. Entonces, para filtrar, usamos los operadores lógicos, como ya hemos visto, y podemos utilizar selectores auxiliares y funciones auxiliares típicas de Python en este caso y de las librerías. Entonces digamos que quiero filtrar donde
la temperatura sea mayor a 85. Okay, entonces filter, similar a dplyr en R. Entonces ya me tira, ¿verdad? Y me da 34. ¿Verdad? Vemos que Air Quality tiene 153. Entonces 34 filas, 34 registros, la temperatura es mayor a 85. Ahora, cuando quiero combinar, ¿verdad? Aquí es donde ocupo encerrar en paréntesis las operaciones que quiero. Okay, entonces, cada operación va a encerrar entre paréntesis y después pongo en el medio si quiero que sea y o no o negación o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces quiero todas las temperaturas mayores a 85 y que el viento es mayor a 10. Entonces aquí solo tenemos 8 registros. ¿Verdad? Entonces toda la temperatura mayor a 85 y todo el viento más a 10. ¿Okay? Entonces yo puedo seguir encadenando con lo que ya vimos antes. ¿Verdad? Puedo aplicar el filtro y después puede que simplemente quiera filtrar por esos valores, pero quiero seleccionar otras columnas. Entonces voy a seleccionar solo estas dos primeras después de aplicar el filtro. Ahora quiero definir un rango. No quiero que sea simplemente mayor o menor que, sino que tenga un rango. Entonces hay una función específica que le aplico a la columna que quiero con isBetween. Está dentro de y de el rango de 60 a 70. Entonces, ¿verdad? Vemos que nos da el resultado y es más sencillo que ponerse a poner dos filtros, uno que sea mayor a 60 y que sea menor a 70, sino que ya podemos definirle el rango directamente. Y cuando trabajamos con variables categóricas o de texto, podemos escoger categorías específicas. ¿Verdad? Entonces, de la columna de mes, seleccióneme o filtreme el data frame por los meses de mayo y julio. ¿Okay? Aquí creamos una lista de esas entradas. Entonces, mayo y julio en mes, entonces nos va a seleccionar simplemente las entradas del data frame para esos meses. Podemos ordenar el data frame con .sort, que se miría como el arrange de dplyr. Podemos seleccionar por la temperatura, va a ir en orden ascendente. Si queremos que sea descendente, entonces tenemos que agregar descending equal true. Aquí siempre hay que escribir true, mayúscula inicial. Entonces ya vemos que va en orden descendente. Y si queremos que quitar una columna, le hacemos .drop. Entonces ya no queremos, por ejemplo, que el DAT1 que ya no tenga la columna de smoke. ¿Okay? Y los selectores, por ejemplo, podemos que excluya PL call. Entonces seleccionar, que voy a seleccionar, pero esto es como una negación, entonces de esa selección que me excluya smoke. Entonces similar. Okay. Entonces podemos tener una variable agrupadora y queremos hacer un resumen por esa variable de categórica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos en el data frame decirle .groupBy, similar al groupBy de dplyr, la columna o columnas que queremos agrupar y .ag, y entonces decirle que quiero que me aplique a cada a las columnas respectivas. Okay, entonces en este caso voy a calcular la edad media por género y de nuevo con el alias le pongo el nombre. Entonces cuando aplico esto, entonces ya me separa por femenino y masculino y me calcula la edad promedio. Ahora puedo agrupar por más de una variable. Entonces
en el mismo ejemplo anterior, la edad media, pero por la combinación de género y si fuma o no. Entonces ya me separa no solo femenino masculino, si femenino masculino fuman o no. Y puedo calcular más de una a más de una columna, ¿verdad? Agrupo por género. Puedo calcular cuántas observaciones hay para cada una de esas agrupaciones con PLN, la longitud, y que me diga que el alias se puntúe, o sea que se llame n. Y puedo seleccionar varias columnas, ¿verdad? Pues que sean numéricas, ¿verdad? Que me calcule la media. Y aquí, en vez de poner solo un alias al final, entonces lo que hago es que me agregue un sufijo a cada una de estas variables. Y entonces va a ser la variable guión abajo min. ¿Okay? Entonces si hago esto, para cada uno de los géneros, me cuenta cuántas observaciones hay y me calcula la media de cada una de estas columnas. ¿Okay? Esto es una introducción, ¿verdad? Bastante básica, rápida, de pandas. En el próximo video de polars. En el próximo video vamos a ver cómo hacer prácticamente lo mismo con pandas. ¿Y por qué? Porque, bueno, polars es muy similar a tidyverse. Tal vez se siente un poco más cómodo si viene de R también. Pero es importante pandas, no solo porque es lo que más se usa, sino porque también es lo que se usa en GeoPandas cuando se trabajan con datos espaciales.